Entonces, hoy iniciamos la clase número 9 ya, ¿sí? En la etapa antigua, y el tema principal es la generación de apologistas y polemistas, ¿sí? Puedes seguir las enseñanzas, hoy, mañana les paso los PDF ya para que los tengan y los analicen a la hora de estudiar el tema. Entonces, es la generación de los apologistas y polemistas. De manera general, las tres grandes etapas, ¿sí?, que están dentro de la iglesia es la historia de la etapa antigua, que es la que estamos viendo, que es del siglo I al siglo VI, la historia de la etapa de la iglesia en la etapa medieval y la etapa moderna, ¿sí? Entonces estamos en ese trance. La etapa antigua se dividió en tres. ¿Cuáles son? Expansión, supervivencia y supremacía. Amén. La expansión comienza en el año 33 con el día del Pentecostés. Son llenos del Espíritu Santo y comienzan una evangelización de Jerusalén, Judea, Samaria, y vimos que hasta lo último de la tierra se consideraba España lo último de la tierra. Y Pablo decía, yo tengo que ir a España hasta lo último. Sí, luego vino las persecuciones, vimos 10 grandes persecuciones en el periodo de la supervivencia, la primera con Nerón en el año 64 hasta el año 303. Sí, hasta ahí estamos, y hoy veremos cómo se fue desarrollando el estudio de las Escrituras, naciendo con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Él capacitó a 12 apóstoles, estuvo con ellos por 3 años y medio, ¿sí? Muere Judas, lo sucede Matías, y posteriormente Dios llama al apóstol Pablo, que era Saulo, y fueron los 13 apóstoles, ¿sí? A Pablo a los gentiles y los 12 apóstoles a los judíos. Posteriormente vimos en clases pasadas que los discípulos de los apóstoles se les llamó los padres de la iglesia, ¿sí? Posteriormente hay un grupo que se le llama los apologistas y otro grupo los polemistas. ¿Por qué? ¿Qué es apología? ¿Alguien sabe qué es el término apología? Defensa. Por ahí viene el hermano Sergio. Defensa, ahorita lo vamos a ver. Suena rimbombante esa palabra, pero es la defensa del evangelio, ¿sí? Cuando alguien hace una apología, está defendiendo la postura, ¿sí? Los apologistas defendieron de los ataques externos de parte del gobierno. Ellos hicieron cartas para los emperadores. Ahorita vamos a verlo, ¿sí? Y los polemistas defendieron de los ataques internos. Otra vez, miren acá. Los apologistas, ¿de qué defendieron? De los ataques externos. ¿De qué? De la iglesia. De la iglesia, muy bien. Entonces, hubo ataques externos de la iglesia que tenían que ver con el gobierno, con los emperadores. Entonces se levantaron hombres de fe con mucho conocimiento filosófico y de las escrituras, y podían hacerle escritos a los emperadores, tomando como mayor filosofía, lo vamos a ver, el cristianismo, ¿sí? Y hubo gente que dividió a los grupos de personas dentro de las iglesias, ¿sale? Los polemistas no solamente defendieron, ¿sí?, contra ataques internos y externos, sino atacaron ellos, ¿sí? Los apologistas solo se defendieron, los polemistas se defendieron y atacaron esas herejías, ¿sale? Pero teniendo un panorama, conforme lo vayamos viendo, vamos a ir avanzando, ¿sale? Hermana, ¿pudieras leer, Sergio? Fuerte, ahí, sí. Fuertecito. Los apologistas y los polemistas fueron los líderes cristianos de las generaciones que siguió a los padres apostólicos. Los apologistas defendieron a la iglesia de sus ataques externos. Los polemistas
la defendieron de sus ataques internos. Internos, ¿sí? De dentro de la iglesia surgieron herejías, muchos no sabían la teología y tomaban una postura y la defendían. Otros, a pesar de saberlo, ¿sí?, tomaban esa postura y la querían infiltrar a las iglesias. En el periodo de la persecución se dedicaron a ¿qué? Los padres apostólicos, ¿sí?, se dedicaron a pastorear a las iglesias, ¿sí? Se dedicaron a cuidarlos, se dedicaron a consolarlos, se dedicaron a establecerlos en la palabra y no hubo tanta teología, ¿sí? Entonces viene este periodo y surgieron como una defensa, ¿sale?, de la iglesia y del evangelio. Entonces, los apologistas significa, ¿qué significa apología? Defensa. Entonces, un ejemplo, vamos a escuchar términos. Tal personaje hizo una apología en contra del emperador X. ¿Qué está haciendo? Una defensa. Una defensa en contra de sus ideales, de sus pensamientos. Nosotros, cuando en internet publican algo y les contestamos a veces, ¿no? Yo no lo recomiendo, no te metas mucho en el internet con eso, pero hay momentos en que tienes que defender ya no una doctrina, ¿sí? O sea, una apología no es dar una enseñanza, es una defensa. Usas textos de las escrituras para defender una postura. Fue lo que ellos hicieron, ¿sí? Entonces, apología significa defensa. Cuando tú escuches los apologistas, estás diciendo los defensores. Amén. ¿Qué es apología? Defensa. ¿Qué son apologistas? Defensores. Defensores. Amén. De la iglesia y de la doctrina de las escrituras. Entonces, los apologistas fueron pensadores cristianos ocupados en defender la fe de sus agresores. También fueron conocidos como los antenicenos. ¿Qué son los antenicenos? Antes del concilio de Nicea, que fue en el año 325. Entonces, los apologistas se les llamó también antenicenos porque fue antes del concilio de Nicea. ¿Sale? Leamos más. Paco, ahí está, antes del concilio de Nicea, en el 325 fue un segundo concilio donde atacaron una herejía de los arrianistas. Lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Ok. Paco. Su defensa siguió dos tendencias. Número uno, explicar el cristianismo para desmantelar las malas interpretaciones y mentiras populares. Y dos, pedir la legalización del cristianismo argumentando que sus miembros eran los mejores ciudadanos. Amén. ¿Sí? Entonces, la defensa que ellos hacían, número uno, era ellos explicar de manera escrita, era la mejor manera en la cual ellos podían mandar un oficio, ¿sí?, al gobierno, al imperio, a sus seguidores, para desmantelar las malas interpretaciones. Pues había gente que hacía interpretaciones incorrectas de las escrituras, ¿sí? Y había mentiras populares. Amén. ¿Cuál sería una mentira popular, hermana? Una mentira popular actual, ¿cuál sería? Bueno, no tan actual. Dentro de la iglesia. Ah, ¿dónde está Pedro? San Pedro el apóstol. Con la llave de la puerta del cielo. Esa es una mentira, ¿sí?, que se filtró ya para nuestra época. Para esa época había otras mentiras como que se comían entre los hermanos. ¿Por qué? Porque se comían el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué decían? Estos son caníbales. O sea, había mentiras que ellos malinterpretaban y las hacían que la gente supiera. Oye, ya viste que los que se reúnen allá se casan entre hermanos, eso es incesto. ¿Cómo? Pues sí, pero eran hermanos porque Dios era su padre y eran hermanos espirituales. Entonces ellos, de primera instancia, esas apologías, esas defensas, ya dijimos que es apología, era hacia
las malas interpretaciones y ellos querían legalizar el cristianismo argumentando que sus miembros eran los mejores ciudadanos. Y vamos a ver uno de ellos que los clasifica en 3 grupos de personas. Ahorita vamos a ir a ver eso. ¿Sale? Hermana Odette, ¿pudiera leer el otro punto? Es por eso que todas las defensas apologías, fueron dirigidas a alguno de los emperadores. Amén. ¿Sí? Porque los apologistas fue su defensa hacia afuera, hacia los emperadores. Y dice ahí, las defensas es una apología. ¿Sí? Alguien te dice un argumento antibíblico y tú ya has hecho apologías con alguien. ¿Sí? Ya has debatido con alguien sobre algún tema, tú estás haciendo una apología, una defensa, ¿sí? De tu fe. No, es que ahí en tu iglesia los pastores se roban el diezmo. ¿Qué dices tú? No, hermano, nosotros no diezmamos. ¿Y por qué no diezmamos? Ya tú estás defendiendo tu fe, tú estás haciendo una apología. Amén. Ya ven que es fácil, nomás que el término suena así raro. Dice, usando métodos filosóficos. La filosofía nace por el año 400, 300 antes de Cristo. ¿Sí? Si enumeramos algunos filósofos, Platón, Aristóteles, fueron antes de Cristo. ¿Sí? Inclusive la predicación de algunos pastores, inclusive de Cristo, las retóricas que tomaba, era apoyo de alguna manera de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Cada quien tiene su propia filosofía, su propia manera de interpretar la vida, su propia manera de pensar. Entonces, en esa época los griegos eran filósofos. A los filósofos se les tomaba en gran estima, porque ellos analizaban sobre la vida, sobre la muerte, sobre la familia, etcétera, etcétera. La mayoría de los filósofos de esa época creían en Dios. Amén. Ok, entonces ellos usaban métodos filosóficos. Ellos trataron de proteger a la iglesia de las infamias de los creyentes. Apelaban al cristianismo como la mejor manera de pensar. ¿Sí? ¿Qué es la filosofía? Tu interpretación de la vida. La mejor interpretación del mundo, de la vida, del sistema, del cosmos, es el cristianismo. Nosotros tenemos una filosofía maravillosa que está por encima de cualquier filosofía. Hay gente que dice en su filosofía, el infierno está aquí en la tierra. ¿Sí? Me muero y aquí se acaba todo. ¿Qué dice el cristianismo? No se acaba. No, tenemos una filosofía mayor y lo mejor, que es la verdad. Amén. Entonces dice, la mejor filosofía y al cumplimiento de sus profecías, porque había escritos que apuntaron a Jesús y ellos decían, así como fue escrito en tal libro, mira, sucedió. ¿Lo ves? Y ellos defendían a través de profecías del Antiguo Testamento, atestiguando que Cristo era el Mesías. Amén. Por eso ellos eran seguidores de Cristo, porque ellos seguían una verdad progresiva, o sea, que sucedió desde la antigüedad y se había cumplido al pie de la letra. Y tú le sacabas Isaías y le sacabas algunos textos, y yo decía, uy, sí, fue de una virgen, y empezaban a hacer su filosofía. ¿Sale? Nombraré algunos de ellos. Entre los apologistas destacados podemos nombrar a Cuadrato, Aristedes de Atenas, Aristón de Pela, Justino, Tasiano el Sirio, Milcasiades, Apolinar de Hierápolis, Antenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardis, Hipólito y Lactancio. ¿Sí? Entonces vamos a nombrar solamente a 7 de ellos para que sepamos qué hicieron y en qué fecha. ¿Sí? Tenemos a Aristedes de Atenas en el año 140 después de Cristo. Él era un filósofo, o sea, él no era cristiano. De Atenas, convertido al cristianismo. O sea, él tenía su filosofía, él creía en Platón, él creía en los griegos, ¿sí? Y después él se convierte a Cristo. ¿Sale? Hermana Salma, ¿pudiera leerlo? El primero.
Sí, por Su favor. apología fue dirigida al emperador, posiblemente Adriano o Antonio Pío, para demostrar la existencia de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Por qué está escrito de esa manera? Dice, su defensa fue dirigida al emperador, posiblemente porque está su escrito, pero no se sabe a cuál de los dos fue dirigido. Por eso dice así. Posiblemente fue Adriano y Antonio Pío, que fueron los dos emperadores de esa época. ¿Sale? Afirmó que todos los hombres se agrupan en tres categorías. ¿Sí? Y él hizo su escrito y se lo presentó al emperador para presentar. Él tenía tres grupos de personas en su sociedad, en su gobierno. Número uno, los paganos, aquellos que no creían en nada, ¿sí? Eran bárbaros, muchos de ellos griegos, pero eran paganos, ¿sí? Hacían un montón de cosas, cualquier pecador, ¿sí? También estaba el grupo de los judíos. Había una gran diferencia entre los judíos y los cristianos. Ya para esta época ya había una gran separación entre los judíos y los cristianos. Y por último, el tercer grupo son los cristianos. Y él decía que al emperador, a usted le conviene tener cristianos en su gobierno, tener cristianos en su imperio, porque ellos guardan las leyes, porque ellos honran a sus padres, porque ellos honran las autoridades. Y en su apología, en su defensa, el emperador lo leía y decía, ¿qué tipo de gente me conviene tener? ¿No? Gente pagana, gente judía o cristianos. Entonces él hizo su apología, su defensa, su escrito para el emperador. ¿Sí me explico? Y este fue Aristides de Atenas, es el primero. ¿Sale? Segundo, Justino Mártir. En el año 100, que todavía había persecución, él vivió del año 100 al año 159 después de Cristo. Nació en Flavia, región de Samaria, y él fue hijo de paganos, o sea, de gente que no conocía el evangelio, de gente pecadora como nosotros, pero él conoció el evangelio, ¿sí? Cristian. Después de estudiar distintas filosofías y quedar desilusionado, se convirtió a Cristo en Efeso. Fue uno de los más conocedores de los sistemas filosóficos paganos. Fue el más importante apologista griego y el primero en intentar cambiar la fe cristiana con lo mejor de la filosofía griega. Amén. ¿Qué dicen de los cristianos hoy en día? ¿Que los cristianos son qué? ¿Qué? Rateros. No, los pastores, esos son los pastores. No, que un cristiano que va a la iglesia es un qué? Ignorante. Un ignorante. ¿Escucharon? La gente que va a las iglesias, que va a las congregaciones, son gente ignorante que se deja manipular, no tiene criterio propio, por eso cualquiera los agarra, les lava el cerebro y los mete a la religión, ¿sí? Pero vemos que estas personas eran gente que pensante, ¿sí? No eran cualquier persona. Entonces, este hombre estudió distintas filosofías de la época, él era un erudito, ¿sí? Él se convirtió en Éfeso. Éfeso se había convertido en una de las regiones con mayor número de cristianos, y él veía la conducta y la vida de los cristianos, y tú puedes reflejar a Cristo en tu vida, y tú, la persona que ve la vida de un cristiano y ve la vida de un filósofo. Ves al psicólogo y te voy con el psicólogo. Y dice una historia que una vez un hombre iba con una psicóloga y antes de llegar al lugar pasó un borracho, y él tenía problemas de alcoholismo y fue con la psicóloga, se la recomendaron. Entonces le pregunta al borrachito, oye, ¿usted no conoce a la psicóloga? Sí, dice, ahí vive. Ay, sí, es mi esposa, dice. La psicóloga no se había divorciado del esposo, el esposo alcohólico, pero le iba a dar consejos al hombre para no tomar, ¿no? Un ejemplo. Entonces mucha gente tiene sus filosofías, pero no vive lo que cree, no vive lo que dice que piensa. Y un cristiano verdadero, ¿qué? Vive lo que cree. Y él analizó las filosofías y dijo, la mejor filosofía es el cristianismo, y él comenzó a estudiar, ¿sí? Dice, fue el más importante defensor griego,
Él era griego. Y el primero en intentar combinar la fe cristiana como la mejor filosofía griega. O sea, él quiso combinar esto. Ahorita vas a ver un argumento que él toma. ¿Sí? Algunos piensan que fue más filósofo que cristiano. Hay gente así en su manera de hablar. Dice, pues llegó a decir que, usó esa frase, tal como el fénix, así Cristo resucitó. Los griegos tenían la idea del ave fénix, ¿sí? Un ave hermosa que muere, se va al sepulcro, pero esa ave resucita en fuego. Los griegos, de hecho, hasta hay caricaturas de eso, ¿no? Entonces el ave fénix resucitó y surgió en esplendor, y él tomaba posturas en su retórica que no eran bíblicas. Por eso dicen que él era más filósofo que cristiano. Dice, así como el ave fénix resucitó, así Cristo resucitó. No, que no es un bíblico. Por eso le decían que era más filósofo. Escribió una defensa, una apología al emperador Antonino Pío y otra al emperador Marco Aurelio. ¿Sí? En esa época se les decía eso, escribieron una apología, o sea, una defensa de la fe. ¿Sale? Hija, ¿puedes leerlo fuerte? Además, escribió El diálogo con Trifón, una apología dirigida a un judío llamado Trifón que atacaba el cristianismo. En ese escrito, él comprueba que Jesús es el Mesías y que el cristianismo vino a sustituir al judaísmo. Murió decapitado en Roma como mártir en el 665 a causa de la persecución de Marco Aurelio. Amén. En el 165. Dicen que es escrito a Trifón, que Trifón era un personaje ficticio, que no existió Trifón, pero que él lo utilizó para tomar esa postura, ¿sí? Y que comprobara que Jesús es el Mesías y que el cristianismo vino a sustituir al judaísmo, ¿sí? ¿Qué dicen los judíos? Pues tú, para ser salvo, tú te necesitas convertir en judío, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que de ambos pueblos hizo uno, la iglesia. Y la iglesia es figura de el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Entre judíos y gentiles se forman los cristianos, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y él ya tenía. Ese es otro personaje. Otro personaje es Tasiano el Sirio. ¿Por qué el Sirio? Porque era de Siria, ¿no? En esa época no existían los apellidos como ahora. Hoy yo soy Martín Domínguez Silva. Domínguez por mi papá, Silva por mi mamá. Pero en esa época empezaron a surgir como apellidos los lugares donde nacieron, los oficios donde nacían, y se les quedó implantado de esa manera, ¿sí? Como Juan el Bautista. ¿Cómo se apellida? Bautista, no, el que él bautizaba, por eso era Juan el Bautista. Ay, perdón. Entonces este Sirio fue discípulo de Justino Mártir, ¿sí? Hermana, ¿ya leyó? Autor, Sí, adelante. autor de una apología llamada Discursos a los griegos y su famosa armonía de los evangelios llamada Diatesarón, que es la primera de la historia. Amén. En el año 160 al 170 se hizo la primera armonía de los evangelios. ¿Qué es esto? Lo que hoy conocemos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, que ellos están armonizados. Entonces, él fue uno de los primeros que propuso de qué manera se iban a plasmar, ¿sí? Y hizo su defensa llamada Discurso a los griegos, porque él tenía esa postura, y dice que fue la primera apología en ese año. Murió siendo considerado un hereje, ¿sí? Muchos de ellos, yo creo que algunos nacieron de nuevo, pero no tenían toda la revelación. ¿Sí me explico? O sea, va uno aprendiendo algunas posturas de las escrituras. Entonces él murió, se le consideró hereje por abrazar ideas gnósticas, dar apoyo a las ideas de Marción. ¿Alguien se acuerda de Marción? No, ahorita lo vemos.
Él era un antijudío, o sea, Marción. Él no creía en los judíos, él aborrecía a los judíos. Él decía que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era terrible, era malo. ¿Sí? Y el Dios del Nuevo Testamento, Cristo, era el Dios bueno. Y él tenía esas ideas. Era un antijudío que dijo que solo Lucas, o sea, el Evangelio de Lucas, y los escritos de Pablo eran inspirados. Y este Marción hizo su propio canon de las escrituras. Por eso muchos de los apologistas se apuraron a tomar el canon verdadero para que no fueran desviados. Todo lo que tenía que ver con los judíos lo quitaban. Esto no sirve, esto es de los judíos. Solo Cristo, decía él. Mal interpretado, ¿sí? Dice, y por insistir que el cristianismo exige la observación de restricciones dietéticas y el celibato. ¿Qué es el celibato? Mantenerse virgen. Mantenerse, si tú quieres servir a Dios, tú tienes que ser puro, ¿sí? En el área sexual. Y esas posturas, si se dan cuenta en qué año nacieron, las absorbieron algunas religiones. Quienes no comen carne de cochino, no comen ciertos alimentos. O sea, hay religiones hoy en día que se filtraron algunas ideas de algunos herejes, ¿sí? Inclusive la Iglesia Católica dice que para ser sacerdote tú tienes que tomar un voto de castidad. Cuando los requisitos de los apóstoles, los requisitos de los pastores es, dentro de muchos, marido de una sola mujer. ¿Qué te está diciendo? Te cases, que tengas esposa, que tengas familia. ¿Cómo vas a aconsejar? Si no tienes en orden tu casa, ¿cómo vas a hablarle a la gente? ¿No? Ok. Entonces, eso decía él. ¿Sale? Otro más. Teófilo de Antioquía, año 115 y 183 después de Cristo. Él era de familia pagana, nació cerca del río Éufrates, se convirtió a Cristo siendo ya una persona adulta, ¿sí? Siendo ya grande de edad. ¿Y quién puede leer, hermana Lulu? Llegó a ser sexto obispo de Antioquía y el primero en usar la palabra Trinidad. Escribió una apología llamada 3 libros autólicos. Amén. ¿En qué año sucedió esto? 15. Por el año 180, pues él nace en el año 115 y muere en el año 185. Por el año 170, por ahí así, él se comienza a usar el término Trinidad. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia, ¿sí? Es una manera correcta de hablar de Dios en 3 personas. Y él comenzó por primera vez a mencionar: Dios es un Dios trino. ¿Qué decía Marción? Es dualista, hay 2 dioses, el Dios del antiguo y el Dios del nuevo, y son separados. Él decía, no, es un ser trino. ¿Amén? Y escribe estos libros haciendo una apología. En el primer libro explica la esencia de Dios, cómo es Dios, quién es Dios y en qué consiste ser cristiano. Su libro era su defensa, su explicación. En su segundo libro contrasta los mitos paganos con la revelación de las Escrituras tocante al origen del mundo y del hombre. ¿Qué dice el mundo del origen de la creación? Big Bang. El Big Bang, ¿sí? ¿Qué más? Cuando temblaba, yo me acuerdo en la secundaria, en la primaria, cuando temblaba, ¿qué nos enseñaban en la historia? Que el mundo estaba cargado por una tortuga, unos elefantes, y cuando ellos se acomodaban, era que se movía la tierra. Mucha gente tenía sus filosofías, pero él ocupó las Escrituras para hablar sobre el origen del mundo, quién creó el mundo, cómo fue creado, y él usaba las Escrituras, lo que hoy nosotros hacemos. Y dice, y del hombre, ¿de dónde venimos? Del mono, ¿no? Y nos los enseñan como una verdad en las escuelas todavía. Qué triste. No es lo mismo que te lo enseñen como una postura, pero no como una verdad. Imagínate, los monos siguieran
evolucionando después de tanto tiempo. Y vemos que no es así. Entonces él hizo la segunda apología, su segundo libro, y el tercer libro defendió al cristianismo de las acusaciones de los paganos, lo que ya mencionamos hace rato y lo mencionaron posteriormente, porque en diferentes años ellos seguían defendiendo, porque aquellos que atacaban seguían tomando posturas anteriores, ¿sí? Es triste, digo es triste, como hoy, con todo respeto, los testigos de Jehová toman posturas de Marción, algunas ideas, ¿sí? Y algunos filósofos de esa época y las implantan el día de hoy y generan una religión. ¿Qué les sirve a ellos que tienen una estructura religiosa? O sea, tienen instalaciones, tienen muchas cosas buenas, no son malas, pero su teología, ¿sí? Su concepto de las escrituras es incorrecto. ¿Vale? Ok, otro más. Atenágoras de Atenas, 133 al 190, se convirtió en cristiano por influencia del cristianismo en Antioquía. También en Antioquía había crecido el evangelio, siendo antes filósofo, y él creía en Platón. Su principal aporte de su filosofía era Platón. ¿Sí? Leemos, Karina. Se ganó el título El filósofo cristiano de Atenas en su apología escrita para Marcos Aurelio y su hijo Cómodo, titulada Súplica a favor de los cristianos. Los defiende de las falsas acusaciones de ateísmo, antropofagia e incesto. Es lo que acabamos de decir, nada más que vamos a usar los términos. Este ganó el título de filósofo cristiano de Atenas. O sea, ya el cristianismo ya lo estaban elevando a la calidad de filosofía. Entonces, este es un filósofo cristiano, ¿no? Como hoy dices, doctor en teología, el pastor, maestro. O sea, le ponen títulos humanos para que la gente tuviera ese reconocimiento, ¿sí? Entonces dice en su defensa, en su apología, escrita a Marco Aurelio, que era el emperador en ese tiempo, y a su hijo Cómodo, porque luego Marco Aurelio, cuando él se convierte, lo pone como tutor de su hijo, imagínate. Y lo titula Súplica a favor de los cristianos. Este título era una defensa de las falsas acusaciones, porque decían que los cristianos eran ¿qué? Ateos. ¿Qué significa ateo? No creyentes en Dios. Que no creen en Dios. Hoy, en esa época había muchos dioses. Entonces, ¿cómo vas a creer nada más en uno? Si hay muchos, entonces estos son ateos. ¿De qué los defendió? De la antropofagia. ¿Qué es la antropos? Hombre. Fagia, comer, deglutir. Entonces, ellos decían, ellos se comen a un tal Cristo. Ellos son caníbales en sus reuniones, ¿sí? Se comen a Cristo, se comen el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, ¿cómo? Entonces, él en su escrito le explica y le dice, no, están mal, no es lo que ellos dicen. Jesús dejó el pan como un sinónimo del cuerpo de Cristo y usó el vino, no es sangre, no es sangre. Él defendía esas posturas. Y qué mejor con un escrito, y también lo que mencionamos del incesto, que se metían entre hermanos, ¿sí? Él hizo ese escrito. Otro más, Hipólito, en el año, nace en el año 170 al 235, él fue discípulo de Ireneo, discípulo que a su vez fue discípulo de Policarpo, y él hizo una apología latina. Ahorita vas a decir por qué. Apologista latino que vivió en Roma. Para nosotros un latino, ¿qué es? Ahorita. Ajá, hoy en día. Vive en el continente americano. Ajá, es del continente americano. Para decir en esa época latino es que hablaba en latín. No tiene nada que ver con hoy decirle a alguien que este es latino. No, o sea, no hablamos latín, si somos de Latinoamérica, ¿sí? De este lado. Entonces, él fue el apologista
Imagínate, todos los apologistas hablaban griego. Él hablaba en latín. Su defensa, su escrito fue en latín. Amén. Por eso le dicen latino. ¿Sale? Leemos, hermana Lulú, ¿ya leyó? Fuerte. Considerado el primer antipapa porque se opuso a las ideas heréticas del obispo Calixto de Roma, siendo el presbítero de la misma iglesia y acabó por plantar una iglesia separada. Su denuncia a Calixto fue porque apoyó al monarquismo. Hipólito escribió un comentario sobre el libro de Daniel, considerando el comentario más antiguo de ese libro. Amén. Entonces, ¿en qué año estamos? 170. Todavía 95. había persecuciones, pero ya había este tipo de personas. Él fue considerado antipapa porque a Calixto, el obispo Calixto, él se tomaba ya como papa de esa época, ¿sí? Y él siendo presbítero de la misma iglesia y acabó con plantar una iglesia separada. Hubo una separación de fe, de credos. Su denuncia a Calixto fue porque apoyó al monarquismo, o sea, a los obispos que se habían aliado con los monarcas. O sea, ya había un amaciato ahí. Entonces decía, no tiene nada que ver la religión con los emperadores. O sea, ya había ahí. Este Hipólito escribió un comentario sobre el libro de Daniel, considerado el comentario más antiguo. O sea, él ya leyó el libro de Daniel, sí, obviamente lo tenía, ya había escritura, y él hizo un comentario de lo que decía Daniel. Y para interpretar a Daniel no es fácil, ¿no? A Daniel se le considera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Tú quieres interpretar el Apocalipsis, tú tienes que leer primero el libro de Daniel, porque ahí aparecen figuras con interpretación. O sea, decía Daniel, tal figura representa esto, y luego aparece en Apocalipsis, representa lo mismo. Entonces, bueno, que tú leas Daniel y luego leas Apocalipsis. Cuando nos toque el ver Apocalipsis, veremos todo esto. Entonces, él hizo nada más y nada menos que el comentario del libro de Daniel. Imagínate, no fue cualquier cosa. ¿Sí? Por último, Lactancio, ya por el año 240 al 320. ¿Sí? Él fue un defensor igual latino, nacido en el norte de África, llamado el Cicerón cristiano. ¿Quién fue Cicerón? Era romano, pero no sé. Cicerón fue un filósofo, dicen que de los mejores y mayores filósofos de su época. ¿Sí? O sea, tú googlea a Cicerón, sus dichos, obviamente no era cristiano, pero sí creía en Dios. Entonces su manera de disertar en una conferencia impactaba a la gente se formaba para ir a escuchar a Cicerón. Entonces a él se le nombró el Cicerón cristiano. Era alguien que tenía elocuencia para hablar. ¿Sí? Tú ves a alguien que predica y viene tal persona, te gusta cómo explica, te gusta y quieres ir a escuchar. ¿Sí? Fue un historiador y maestro de oratoria bajo las órdenes del emperador Diocleciano, ¿sí? Antes de ser cristiano, hasta su conversión en el año 303, por lo cual fue despedido. Imagínate, se convierte y le dicen, o sigues con tus cosas de cristiano, te corremos. Dejas eso, sigues en el gobierno. Dijo, no, yo sigo a Cristo. Amén. Prefirió perder su trabajo que negar a Jesús. Dice, después de vivir en la pobreza, imagínate, esa decisión lo llevó a vivir una condición difícil, hermano. Hay gente que por su fe deja su pecado y con ello el pecado puede ser su fuente de sustento. Me tocó una compañera que vive en adulterio, dice que es cristiana, mira mis dedos, y vive con una persona casada. Entonces ella es eventual en su trabajo, no es de planta, y dice, mira, porque le dije, ¿qué andas haciendo si tú eres cristiana? Yo sabía que no era cristiana, ¿no? Porque cómo andaba. Y dice ella, mira, yo lo voy a dejar, ya mero, deja que quede de base, dice.
Deja que me llegue mi base y lo dejo. ¿Qué estaba poniendo por encima de Dios? Su trabajo. Su seguridad económica. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente por su seguridad económica no deja, no sigue a Cristo. O está aparentemente en los dos lados. No se puede. ¿Ven? Entonces este hombre vivió en la pobreza por seguir a Cristo. ¿Sí? Y Dios lo honró posteriormente. Dice, después de vivir en la pobreza por unos años, al llegar Constantino al poder, ¿sí?, lo llamó a ser tutor de su hijo Crispo. Entre sus escritos destacan uno de ellos que es Instituciones Divinas, una obra magna, nada más y nada menos de 7 volúmenes. Imagínate, ¿sí? O sea, era inteligente, tenía gracia, por supuesto que sí. Donde defiende el cristianismo más como persuasión que con polémica. O sea, él era sabio, él era tipo Pablo, ¿no? Pablo llegó a un Areópago, donde había muchos dioses, y él no se puso a discutir con los dioses ni con las personas idólatras, sino allí entre todos había un lugar donde no tenía ninguna imagen. Y tenía un escrito que decía, por si hay otro Dios, tú vengas y le adores ahí. Y él le empezó a predicar y él dijo, yo les vengo a hablar del Dios no conocido, de ese que está ahí. Y usó la manera filosófica para presentarle a Cristo. Entonces usaba con astucia el evangelio, la filosofía, para presentarles a Cristo. ¿Amén? Hace poco les conté que le prediqué a una señora que estaba escuchando el rosario, ¿no? Y estaba con su audio y le digo, oye, ¿usted sabe cómo se creó el rosario? Dice, no, pero usted ha de saber, me dice. Le digo, sí. Le digo, mira, el rosario tiene cosas bonitas y tiene cosas no bonitas. ¿Cómo? Sí, le digo, porque el rosario comenzó con los monjes cuando nacieron, lo vamos a ver más adelante. Y ellos, los monjes que sabían leer, ellos, como se dedicaban a la contemplación y al trabajo en un sitio determinado, ellos leían los 150 salmos diarios. Pero dentro de ese grupo empezaron a entrar gente que no sabía leer. Entonces, para que se aprendieran de memoria los 150 salmos, les dieron a memorizar el Padre Nuestro. Y ellos repetían los 150 Padres Nuestros en el día. Todo eso se lo estaba platicando esta señora. El problema fue que dejaron los 150 salmos. ¿Y qué quedó? Hoy en día solo son 50, ¿no?, Padres Nuestros, y le metieron Aves María y se perdieron. Le digo, mira, se perdieron de los 150. ¿Se sabe usted algún salmo? Ay, no, imagínate que si usted se supiera los 150 salmos. Uy, sí es cierto. Y empezamos a platicar de eso. Pero si tú agarras a alguien, no, ese rosario no es de Dios, mira. No, ocúpalo, sé sabio para predicarles el evangelio. Era lo que hacía este hombre, ¿sí? Dice entonces, presentándolo como un sistema armonioso y lógico, una de las primeras teologías sistemáticas. ¿Sí? La Biblia tiene desde Génesis hasta Apocalipsis una teología, una revelación sistemática de la creación, la caída, el pueblo de Israel. Todo va en secuencia. Llega Cristo, su historia, su iglesia, su ascensión, su venida y la eternidad. O sea, es toda una armonía y él lo podía ver de esa manera y como lo sabía, lo podía enseñar. También escribió ese fue un escrito sobre las obras de Dios, para demostrar la providencia divina usando como base el cuerpo humano. ¿Quién usó ese tipo de enseñanza? Usando el cuerpo humano en la Biblia. Pablo. Él dice, así como el cuerpo, dice, tiene muchos miembros, pero todos somos uno. Y cada uno tiene diferentes dones. Pablo usó el cuerpo humano para hacernos entender que somos uno.
Y nosotros, sí es cierto, mira una mano, un ojo. ¿No? Entonces, él también ocupó esa filosofía para hablar de la obra de Dios. ¿Qué otro escrito? Sobre la ira de Dios. Él hizo una apología, una defensa sobre la ira de Dios, porque había gente que decía que Dios era malo. ¿Sí? Entonces, él que decía en esa teología, explica a los estoicos, gente estudiosa de esa época, a los epicúreos, por qué la ira es necesaria como parte del carácter de Dios, resultado de su ira en un justo castigo de los malhechores. ¿No? ¿Y qué decía él? Imagínate un ladrón llega y te roba en tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a amar? ¿Es correcto? No, pues sí, o sea, no tenían cómo rebatir. La ira, el juicio es necesario para los malhechores. Entonces Dios en su amor a gente que rechaza a Dios, como expresión de su amor y de su justicia, ellos reciben el pago de su extravío. Amén. Y eso es lo que nosotros entendemos. Y nos gozamos cuando vemos la justicia puesta en algún malhechor. Y así Dios hará justicia a la tierra cuando Cristo venga. Amén. Ok. Dice, otro escrito que él hizo fue la muerte de los perseguidores. Descárguenlo, es algo hermoso y triste. Dice, presenta los finales de algunos de los emperadores que persiguieron a los cristianos. Él hizo una apología de cómo murieron muchos emperadores, que mandaron a cómo murió Nerón. Lo vimos cuando vimos en la clase de Nerón. No, él se mató. ¿Sí? Después de que hizo, lo persiguieron, anduvo huyendo. Al final no resistió la culpa, la vergüenza, no quiso que lo atraparan y se mató. ¿Se mató? ¿Lo comieron los perros también? No. Eso está en el Antiguo Testamento. Okay. Entonces, él en ese escrito muestra la muerte de algunos emperadores, como diciendo, mira, aquellos que un día perseguían y estaban en opulencia, cómo murieron. Hubo emperadores que murieron de lepra, ¿sí? Que murieron de pestes, con toda su opulencia, con toda su elegancia, murieron desfigurados, ¿sí? Y demás. ¿Sale? Dice entonces, curiosamente, Lactancio, hubo un error, afirmó firmemente que la tierra era plana. O sea, no tenía toda la revelación, pero entonces él aseguraba que la tierra era plana. Hoy todavía existen muchos terraplanistas. ¿Y qué dicen? Hasta que yo no lo vea, no voy a creer. Y hay muchas teorías de eso, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, hasta aquí terminamos con los apologistas. ¿Quiénes son los apologistas? Defensores de la fe, defensores de la iglesia. ¿Contra quién? Contra los ataques externos de la iglesia. Gente que no conocía las doctrinas, presentaban sus defensas para defender la iglesia y la fe, y también se les conoció como antenicenos, antes del concilio de Nicea. Ahora veremos a los polemistas. No te preocupes, solo son dos. Vale, ya vamos. Vamos avanzando. Los polemistas, ellos se levantaron en contra de los ataques internos. Gente que sí conocía las escrituras, que sus debates eran escriturales, bíblicos, pero herejes, heréticos, ¿sí? Y se les conoció como los nicenos, ¿sí? Entonces son los polemistas porque ellos defendieron y atacaron. Entonces nosotros hay momentos que tenemos que defendernos, pero hay momentos que también tenemos que, por nuestra fe, atacar una mala interpretación de una manera correcta. ¿Sale? No atacar a la persona, eso tenemos que ser sabios. Respetar a la persona, sino atacar la creencia. Si lo que tú estás, yo no tengo nada en contra tuya, pero lo que tú crees no es bíblico. Y te amo y te respeto y te quiero mucho, manita, pero sabes que ahí estás mal. La Biblia dice, no digas el pastor dice, ni la Biblia enseña eso. ¿Sale? Ok, leemos. ¿Quién va? Hermana Norma.
Los polemistas no se conformaron con defender el cristianismo. Ellos atacaron las herejías que se infiltraban en la iglesia. De ahí el nombre de polemista. Amén. Dice, hubo una polémica, ¿no? Cada quien defendió su postura, ¿no? Por eso se le llamó los polemistas. ¿Es malo hacer una polémica? No, es malo cuando le metes pasión y terminas hasta, hay gente que termina hasta los golpes. Ay, tú. No. Defensa con la palabra. ¿Sale? Siguiente, hermana Areli. El blanco de los polemistas son los ataques internos a la iglesia. Eran expertos en refutar las herejías apelando a las escrituras, principalmente al gnosticismo. También son conocidos como los nicenos. Los dos principales fueron Ireneo y Tertuliano. Esos dos vamos a ver para terminar esta sección. ¿Sale? Ireneo de León, del año 130 al 112. ¿Por qué se le conoce como polemista, no como apologista, sino porque él defendió la fe? Nació en Esmirna, fue discípulo de Policarpo desde joven. Sí, Policarpo fue un... Ajá, es 212. Hay un error, ¿sale? Ok. Fue enviado como misionero a Galia. Imagínate el impacto de este hombre, que hoy es Francia, lo que era Galia en esa época, donde llegó a ser obispo en el año 180. Por su ministerio, por su influencia en todos los que enseñó, ¿sí? Por su ministerio, todo el sur de Galia llegó a ser cristiano. Imagínate, impactar toda una región. Y no solo él, o sea, él enseñaba, y a la gente que enseñaba a otros. En el año 185 escribió la obra clásica cristiana de la antigüedad titulada Contra herejías. O sea, está el libro ahí, está. Que consta de 5 volúmenes contra las ideas del gnosticismo popular de Galia. El gnosticismo, aún dentro de los tiempos de Cristo, era parte de la filosofía de los griegos. ¿Qué es el gnosticismo? Ellos creen en cierta espiritualidad, ¿sí? Hay el gnosticismo, hay muchos tipos de gnosticismo, pero ellos creen en un Dios dividido. La próxima clase vamos a hablar más del término, y ahorita que lo veamos lo vamos a entender. Gracias a su vasto conocimiento de esa herejía, Ireneo lo refutó así. O sea, con esos 5 volúmenes, él refutó esas ideas. Y comenzó con el volumen 1, reseña histórica del gnosticismo, cómo nació el gnosticismo. Si tú quieres conocer el origen de algo, cómo se fundó algo, ve a su fundador. ¿Sí? Cómo nació esa idea, quién la diseñó, quién la hizo, por qué. ¿Sí? Como decimos ahorita, tal religión, ¿en qué año? 1800. O sea, 1800 después de Cristo, sale alguien a decir que es la primera iglesia, y te dice, oye, pero si fue 1800 años después. Pero cuando vas al fundador, cuando vas a sus principios, puedes refutar con facilidad sus ideales. ¿Sale? Entonces, el primer volumen, la historia del gnosticismo. Segundo volumen, él hizo una crítica sin meter a la Biblia, de una manera razonable. Dios no existe, hermano. Si tú ves un cuadro ahí, lo ves pintado, tú dices, apareció. No, alguien lo tuvo que dibujar. Y no estás usando la Biblia, estás usando conceptos lógicos, naturales. Alguien tuvo que crear el mundo. Pues nosotros lo conocemos como la revelación natural. Amén. Entonces él usó en su segundo punto la filosofía. ¿Sí? Punto número 3. No hay base bíblica para el gnosticismo. No hay ningún texto que afirme esos escritos. Número 4, también la refutación del gnosticismo contra la palabra de Dios. Y número 5, defensa de la resurrección de Cristo contra las ideas gnósticas. Entonces, decían que Jesús
no había resucitado, que Jesús no se encarnó, ¿no? Sino era un ser celestial, que tú puedes, a través de la meditación, a través del estudio, puedes subir a un nivel superior, lo que hoy hacen ¿cómo le llaman? Los masones, ¿no? Que va subiendo de nivel conforme vas, todo eso es fundamentos de gnosticismo, ¿sale? Ok. Fue el primero en reconocer y usar el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya él usó completo. El canon que él usó en ese tiempo es el que usamos hoy nosotros. Imagínate. Dice, tenía un concepto elevado de las tres personas de la Trinidad. O sea, él conocía Padre, Hijo, el Espíritu Santo y sabía que eran uno. Presenta un análisis de la obra de salvación y sentó las bases para la cristología ortodoxa y en Occidente. ¿Qué es la cristología? El estudio de Cristo. Lo que dice toda la Biblia de Cristo. Amén. Ortodoxa, sin error. Sí, ortodoxa, perfecta, correcta, la correcta interpretación. Y Occidente tiene que ver con esa zona de Europa, de Asia. ¿Sale? Entonces, ese fue, ¿quién? Ireneo. Y para concluir, Tertuliano, el año 160 nace, muere en el año 220 después de Cristo. Nació, vivió y murió en Cartago, al norte de África, lo que hoy es Túnez, se conoce como Túnez. Su padre era un centurión romano, ¿sí? Estudió leyes y fue un brillante abogado en Roma por una temporada. Se convirtió al cristianismo entre 1907 y 197. Gracias, 197, 1000 años después, antes, y 198 por el testimonio de los mártires. Imagínate el impacto que él veía de aquellos que morían por su fe y decía, ¿cómo es posible que estas personas sean capaces de dar su vida? Y se comenzó a estudiar hasta que se convierte. Fue el más importante apologista y teólogo latino. ¿A qué nos referimos con latino? La lengua. La lengua latina. De su época, ya que antes de él todos escribieron en griego. Su vasto conocimiento le permitió escribir sobre temas prácticos, doctrinales y apologéticos. O sea, como él sabía muchísimo, le podía enseñar a un recién convertido de manera práctica. La parte a veces más difícil de la enseñanza es hacerlo sencillo, ¿sí? También le podía enseñar doctrina a las personas y podía debatir, ¿sí? O sea, era un apologeta, o sea, podía defender el evangelio. Escribió más de 30 libros. Imagínate, para esa época, alguien que escribía ya un libro, una carta, o sea, este hombre era muy inteligente, muy capaz, estaba dotado. 3 de ellos en griego y 2 dedicados a su esposa. Hasta su esposa le escribió un libro. Sus principales obras fueron la Apología, en el que defiende el cristianismo de los ataques romanos. ¿Sí? Otro libro es, así se llama, del alma, en la que discute el origen del alma. Muchos dicen, ¿cómo nace el alma? En el momento de la concepción, ahí surge el alma. ¿Sí? Es lo que él refuta en ese libro. Otros mencionaban que a la hora que nace el niño y llora, ahí entra el alma. Y él decía que en el momento de la concepción, ahí se formaba. Otros decían que ya venía, ¿no? Que venía el espíritu y el alma ya entraba. Pero él da un debate sobre eso. Otro libro de espectáculo se llama, en la que denuncia la mundanalidad de las iglesias. Imagínate, ya en esa época muchas iglesias cristianas y no cristianas vivían un desenfreno. Entonces él decía, estas iglesias son de espectáculo, como hoy vemos muchas iglesias, ¿no? Tú vas a un show, ¿no? Con luces, humo,
musiquita, no sé. Ángel Sí. 66. ¿Vale? Ángel 66. Ángel 66. ¿Qué es? El naranjito. ¿Una iglesia? Sí. Sí, muchos toman esa para llamar la atención de la gente. Entonces, él no solo veía el lugar, sino veía cómo vivían esas personas, cómo se habían mundanalizado. Sabemos qué significa, o sea, vivir una vida sin Dios, sumergida en las costumbres y prácticas mundanas. ¿Vale? Otro escrito que hizo, que era contra Marción, ahí está nuevamente, para refutar las ideas de este hereje. Luego hablaremos más de eso. Otro escrito fue contra Praxeas, para atacar el modalismo y defender el dogma de la Trinidad. ¿Qué es el modalismo? Se decía que Dios tomaba la forma del Padre, luego tomaba la forma del Hijo y luego tomaba la forma del Espíritu Santo. Sí, cuando dice ando en modo trabajador, ¿no? Ando en modo, bueno, él decía que Dios era uno, sí, pero no eran tres. O sea, en el Antiguo Testamento tomaba modo Padre, ¿no? Vino Cristo y tomó el mismo Dios Padre, ahora se convirtió en modo Hijo. Por eso le llaman el modalismo, son los unitaristas hoy en día. En modo Hijo, por eso los unitaristas bautizan en el nombre de Jesús nada más. Pues el único Dios es Jesús. El Espíritu Santo es Jesús. Dios Padre es Jesús. Entonces, ¿desde cuándo, imagínate, está esa herejía del modalismo? Y él defendió eso. Y el del Espíritu Santo en el Pentecostés, ahora Dios estuvo en modo Espíritu Santo. Pero que nada más era uno. Entonces, cuando vemos a Jesús siendo bautizado, si vemos que estaba el Espíritu Santo, vemos que la voz del Padre surgió y él estaba ahí. ¿Cómo explicas eso? Si es uno, ¿cómo lo habrá hecho? ¿No? Cuando platicas contigo mismo, te cambias de lugar. No lo es. Pero ellos creían en el modalismo y él hace esa defensa en esta obra de contra Praxeas, ¿sí? Y resalta el dogma de la Trinidad, que son tres en unidad. ¿Ven? Es un solo Dios verdadero en tres personas. ¿Sale? En el año 207, a sus 47 años, estaba chamacón, yo antes de los de los 40, están grandes ya, pero no, están jóvenes. A sus 47 años, cansado de la mundanalidad de la iglesia, la abandona y se une al montanismo. O sea, se fue a vivir a las montañas. Pero al tiempo aún los montanistas le parecieron muy flexibles, imagínate. O sea, este hombre vivía en tal santidad que decía, no, esto está muy mundano también, ¿no? De modo que se separó de ellos y fundó su propio movimiento riguroso. Él cayó casi en el ascetismo, ¿no? Dice, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad para referirse a la doctrina de un solo Dios en tres personas. Sí, ya bien explicado, ya bien detallado. El primero que mencionamos, digo, sí, Dios son tres, pero él ya lo desarrolló de una manera más práctica. Creía y defendía la autoridad de la Biblia, solo la Escritura. ¿Sí? Y ahí tenemos estos dos personajes. Sus escritos sentaron base y ayudaron a desarrollar la doctrina rigurosa, recta, clara, la ortodoxia de la cristología, la deidad de Cristo y la unión hipostática. ¿Qué es esto de la unión hipostática? Que Cristo, ¿alguien sabe? Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Amén. Sí, o sea, la unión hipostática, muchos dicen que Jesús tuvo dos naturalezas, ¿no? O sea, la naturaleza de Dios, pero cuando se hizo hombre perdió la naturaleza de Dios. Hasta que murió volvió a tomar la naturaleza de Dios. La unión hipostática es que en Cristo estaban las dos naturalezas. Él era 100% Dios, ¿sí? Pero también era 100% hombre. Así se le conoció como la unión hipostática. Desarrolló la teoría de que en el alma humana es transmitida de padres a hijos. ¿Sí? O sea, el alma de tus hijos, la unión entre tú y tu esposo crean el alma de tu hijo.
Por eso a veces ves al hijo igualito al padre, su carácter, su manera de ser, sus tendencias, etcétera, etcétera. Eso creía él. ¿Sale? Entonces ahí tenemos los dos polemistas. ¿Sale? ¿Qué eran los apologistas? Alguien que me lo diga con sus propias palabras. Levante su mano. Defensores de la fe cristiana. ¿Defensores de quién? ¿O contra quién? Contra el gobierno del Contra el Estado. gobierno, que los atacaba, que los perseguía. Los apologistas. Los polemistas, Areli. ¿Humano de? Fuerte, fuerte. Escuchamos. Ellos hacían polémicas con otras personas para defender la postura que ellos tenían, ¿Sí? con bases cristianas. ¿En contra de quién? Principalmente de los de adentro. Un hereje era gente que hablaba de la Biblia, ¿no? O sea, que hablaba un error de la Biblia o en contra de la Biblia. Se consideraban herejes, ¿sí? Los emperadores no sabían Biblia, no sabían qué era el cristianismo. Ellos los perseguían por cuestiones políticas. Entonces, los apologistas defendieron y enseñaron a los emperadores que el cristianismo era la mejor sociedad, ¿sí? Y les daban argumentos que la gente había mal interpretado. Los polemistas defendieron la fe contra los herejes de adentro. Nosotros tenemos que defendernos de afuera y de adentro. Los hermanos que ya saben o que tienen una idea incorrecta y te dan una postura, tú defiendes la fe. Y contra aquellos que no saben nada y que dicen, no, allá en la religión son puros ignorantes, no tienen nada que hacer. Tenemos algo que hacer. Dejamos trabajo, dejamos la ropa, dejamos cosas, hermanos, en casa, por venir a 1 hora, 2 horas a escuchar la palabra, a instruirnos en las escrituras, a adorar a nuestro Dios con entendimiento, poniendo a Dios en primer lugar. ¿Amén? Y vemos que estos personajes no eran ignorantes. ¿Amén? Eran teólogos, eran gente estudiada, gente preparada, que llegó al nivel que la filosofía humana, los mejores pensadores, no alcanzaban a satisfacer las necesidades humanas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí en esta tierra? Era lo que se cuestionaban los filósofos. La filosofía no alcanzaba a despejar su interpretación de la vida. Ellos lo encontraron en el cristianismo. Ellos lo encontraron con Cristo. Ellos lo encontraron en la palabra de Dios y se dedicaron a estudiar las escrituras. Amén. Y nos dejaron muchos regalos, comentarios que podemos estudiar. ¿Sale? Por último, a medida que la persecución bajó, menguó, los cristianos tuvieron tiempo para la reflexión teológica con más profundidad y ocuparse de algunos asuntos doctrinales que generaron conflicto entre unos y otros. A esa generación se les llamó los teólogos y será el objeto de nuestro estudio en la próxima enseñanza. Amén. ¿Alguna duda antes de cerrar la enseñanza? ¿Pregunta? ¿Comentario? Adela. Los polemistas eran los que atacaban o bueno, enseñaban, defendían las ideas en contra del sinergismo, ascetismo. Sí, Ellos. sí, todas las. Mencionamos algunas, pero había muchas. Ya cuando entremos en gnosticismo, cómo lo atacaron y todo, ampliaremos. Recuerda que estamos en la historia, no podríamos abarcar todo. Entonces, separamos la información y estamos viendo las 10 persecuciones. Si vemos las fechas, todavía hubo persecuciones mientras ellos surgían. Entonces, más adelante, Dios nos permita, vamos a poner la cronología y vamos a traer los nombres y las vamos a ir pegando para que tengamos ya ahora todo el panorama en ese periodo. ¿Y que dónde están los polemistas? Año fulano. Y vas a ver que se van a ir entrelazando
y nosotros vamos a tener una idea clara de lo que pasó en toda esa época. Hubo persecuciones, pero hubo apologistas, hubo polemistas, el concilio de Nicea, los antenicenos, los nicenos, después del concilio de Nicea. Y vamos a ir avanzando en no es fácil, pero es muy hermoso, ¿sí? Tenemos que saberlo, es muy importante. Y entonces al final de todo esto, hermano, no nos van a quitar nuestra fe, porque nosotros vamos a saber de dónde surgió esa herejía. Hoy te dicen, oye hermano, tengo una nueva revelación. No, manito, esa no es nueva, esa fue del año 200, del año 150, y tú me vienes a salir con esto. Cuando ya hubo teólogos que ya las refutaron en sus épocas. Amén. Que Dios nos dé la gracia para seguir aprendiendo. Les invito, esfuércense en venir, estudiar. Tal vez demos temas a algunos de ustedes para que también nos presentemos y aprendamos juntos. Ya más adelante les demos algún tema y ustedes también lo desarrollen y los comentamos. Amén. Oramos. Padre, gracias Señor por esta hermosa tarde. Gracias por la bendición de tu palabra, por hoy aprender un poco más de la historia, Señor, que fue sembrada para muchos con sangre, Señor. Para muchos defendieron su fe a tal grado que perdieron trabajos, que perdieron sus posiciones por amor a ti, Señor. Y no eran gente ignorante, Señor. No era gente que no conocía el mundo. Eran gente estudiosa, era gente que se dedicaba al estudio, papá, y defendieron su fe porque ahora tenían el Espíritu Santo en sus corazones y el Espíritu Santo les podía revelar las Escrituras para defenderlas, para ayudar, papito lindo, a tu iglesia a permanecer. Ayúdanos a nosotros a aprender, mi Dios, pero también a defender tu palabra, a defender la obra que tú nos has puesto para hacer, papito lindo. Te lo pedimos esta hermosa